Bienvenidos, amantes de historias que tocan el alma y nos hacen reflexionar sobre el verdadero sentido de la vida. Prepárense para embarcarse en un viaje emocionante. El sol abrasador del interior de México, a mediados de los años 70, pintaba el paisaje con tonos de desolación. Una pequeña granja aislada, clavada en la tierra árida, parecía un punto olvidado en un mapa, donde el suelo se abría en grietas profundas, como heridas abiertas de una sed que duraba décadas. Casas sencillas de adobe se mezclaban con la escasa y empolvada vegetación, que luchaba valientemente por sobrevivir a la indiferencia del clima. El viento, implacable, levantaba nubes de polvo que bailaban en remolinos perezosos, y el silencio opresivo de la tarde era ocasionalmente roto por el débil y distante mugido de un animal hambriento que hacía eco de la miseria silenciosa que permeaba el lugar. Era un escenario de escasez, donde la propia existencia parecía un desafío constante, moldeado por la dureza de un ambiente que no perdonaba, a pesar de la pobreza evidente que se manifestaba en cada detalle, en cada grano de polvo y en cada rostro marcado por el sol. La vida de los habitantes de esta región era guiada por una fuerza intangible, casi invisible a los ojos de un extraño. Una fe profunda y resiliente que se negaba a ceder ante las adversidades. Esta fe no era una creencia pasiva, sino un hilo que los conectaba a la esperanza, una terquedad silenciosa que les impedía rendirse. Se aferraban a rituales ancestrales y a una sabiduría transmitida por generaciones, encontrando consuelo en la idea de que, incluso en medio de la aridez, algo bueno podría florecer si había perseverancia y una conexión sincera con lo divino. Esta fe era el cimiento de sus vidas, una promesa susurrada en cada amanecer. En medio de este paisaje de resistencia, Miguel Rivera, un hombre de 52 años, se encontraba en su momento más vulnerable, encorvado bajo el peso de aquel escenario implacable. Su piel, castigada por el sol inclemente, era un mapa de arrugas profundas que contaban historias de trabajo arduo, de fracasos silenciosos y de pérdidas incontables. Sus ropas, gastadas y descoloridas, eran un testimonio visual de su lucha diaria contra la tierra estéril. Miguel, para la comunidad vecina, no era más que un pequeño agricultor pobre, uno más entre tantos que intentaban sobrevivir en condiciones imposibles. Sin embargo, para su familia, él era el pilar, el guardián de una esperanza casi delirante que se mantenía viva incluso cuando todas las evidencias apuntaban al fin. Fue en un atardecer bochornoso, cuando el aire parecía aún más denso y el sol se ponía en un espectáculo melancólico de tonos anaranjados, que llegó el golpe. Miguel encontró a su hija, Esmeralda, de solo 8 años, sentada a la sombra de un árbol seco, con los labios agrietados y el estómago rugiendo en un lamento silencioso. La inocencia en sus intensos ojos azules, un contraste doloroso con el paisaje, empolvado, transmitía una pureza que partía el corazón del padre. Con la voz débil, casi inaudible, ella pronunció las palabras que rasgarían la fortaleza de Miguel. «Papá, ¿por qué Dios no manda la lluvia? Tú rezas tanto. ¿Será que Él no nos escucha?» Aquella pregunta, simple y cargada de un dolor infantil, atravesó a Miguel como una flecha envenenada, y por primera vez en su vida, la fe que lo sostenía comenzó a derrumbarse bajo el peso de la culpa y la desesperación. Suscríbanse y comenten desde qué lugar nos están viendo para no perderse el desarrollo de esta historia. En aquel abrazo apretado, bajo el crepúsculo que empañaba el horizonte, Miguel no pidió lluvia, no clamó por un milagro inmediato o por una intervención divina espectacular. En cambio, pidió fuerzas, una valentía renovada para enfrentar la aridez que no solo estaba en la tierra, sino también en su alma. Fue allí, en ese instante de desesperación y ternura,
que algo esencial cambió dentro de él. La fe que antes era como una roca inamovible, una creencia pasiva de que Dios proveería en el momento justo, se transformó en una fuerza activa, un motor que lo impulsaría a actuar. Se dio cuenta de que ya no podía solo esperar a que la lluvia cayera del cielo. Si la vida quería florecer, él mismo tendría que crear los caminos, cavar los canales, mover la tierra con sus propias manos callosas, transformando la fe en acción concreta. El conflicto interno de Miguel era profundo y exasperante, más doloroso que cualquier dolor físico que el hambre o el trabajo pesado pudieran causar. Su mayor temor no era fallar como agricultor, sino fallar como padre. Era la perspectiva de ver el brillo de la esperanza apagarse en los ojos de sus hijos, de presenciar cómo su fe en la vida y en Dios se desvanecía bajo el peso de la privación. Esta angustia silenciosa lo corroía, alimentada por la imagen de la pequeña Esmeralda tan pura y sufriente, cuestionando la presencia divina en sus vidas. Él cargaba el peso de un amor inmenso y un miedo paralizante, una batalla constante entre la esperanza que se negaba a morir y la realidad brutal que amenazaba con aplastarla. Cada arruga en su rostro contaba una historia de preocupación y de noches de insomnio, pasadas en oración silenciosa y en una desesperación contenida que se esforzaba por ocultar. La pobreza era un enemigo constante, pero la voz de la comunidad vecina, llena de desprecio y escepticismo, era una herida abierta en el alma de Miguel. Lo llamaban loco por insistir en plantar donde nadie más creía que algo pudiera brotar. Se burlaban de su persistencia en una tierra que consideraban maldita. Las palabras herían más que el sol abrasador, y las risas resonaban en su mente como un cruel recordatorio de la desesperanza que él se negaba a abrazar. Esta oposición externa, sumada a la escasez de recursos y a la infertilidad de la tierra árida, formaba una barrera casi infranqueable, un muro de desánimo que necesitaba escalar todos los días. Sin embargo, cada crítica, cada mirada de lástima, solo fortalecía su determinación silenciosa, transformando la humillación en combustible para su obstinación. Con lo poco que le quedaba de sus ahorros y de su energía, Miguel inició una búsqueda incansable de conocimiento y nuevas técnicas de cultivo. Ya no podía darse el lujo de seguir los métodos antiguos que resultaban ineficaces. ¿Hay alguna otra parte que te gustaría que traduzca o alguna frase específica que necesites en español de México contra la furia del clima? Caminó días enteros bajo el sol abrasador, buscando consejos con un viejo sabio que vivía aislado en las montañas. Un hombre de sabiduría ancestral que conocía los secretos de la tierra y del agua. Miguel aprendió con él técnicas primitivas de irrigación, el arte de reutilizar cada gota de agua, de canalizar el rocío de la mañana y de construir pequeñas represas con piedras y lodo. Se dedicaba a cada detalle, cada movimiento calculado para optimizar los pocos recursos que poseía, transformando el conocimiento en una nueva herramienta de esperanza. Las manos de Miguel, callosas por años de trabajo bruto, ahora se convirtieron en herramientas de precisión y cariño. Plantaba cada semilla con una dedicación casi ritualística, enterrándolas cuidadosamente en la tierra que antes parecía muerta, susurrando oraciones y promesas a cada una de ellas. Mientras él sembraba, la familia, exhausta por la lucha continua y la privación, comenzaba a perder las últimas chispas de esperanza. El cansancio era visible en sus rostros y el silencio en sus casas era un eco de la desesperanza que se instalaba. Veían el esfuerzo hercúleo de Miguel, pero la fe vacilaba ante la realidad implacable, y cada día que pasaba sin la promesa de la lluvia, la conexión afectiva entre ellos parecía estirarse, puesta a prueba por la dura realidad. Esmeralda,
con sus ojos azules que reflejaban una pureza infantil en medio del polvo, observaba a su padre con una mezcla de admiración y creciente preocupación. Ella era la personificación de la vulnerabilidad y de la esperanza, una niña que, a pesar del sufrimiento diario, mantenía una sonrisa capaz de iluminar el desierto. Con cada tos seca que escapaba de sus labios, el corazón de Miguel se encogía, y el dolor de verla languidecer bajo el sol implacable era una carga más pesada que cualquier sequía. La observaba de lejos. Su cuerpo delgado y sus ropas raídas eran un recordatorio constante de la urgencia de su misión. Esmeralda, sin saberlo, era el catalizador de la transformación de Miguel, el motivo por el cual se negaba a rendirse, el faro que lo guiaba en la oscuridad. Los diálogos entre Miguel y Esmeralda eran cortos, pero cargados de una intensidad emocional que trascendía las palabras. Cierta mañana, Esmeralda, tosiendo débilmente, preguntó con voz ronca: «Papá, ¿crees que la semilla también tendrá sed?». Miguel, arrodillado junto a ella, con los ojos llorosos, respondió con voz entrecortada: «No, mi flor, la semilla tiene fe, y la fe siempre encuentra una forma de beber». Una pausa silenciosa flotó en el aire, un momento de conexión profunda donde la esperanza de uno se transfería al otro. El padre abrazó a la hija con fuerza, transmitiéndole no solo calor, sino una promesa silenciosa de que lucharía hasta la última gota de sudor para que ella nunca más sintiera sed, ni en el cuerpo ni en el alma. La burocracia, aunque no era un obstáculo visible como la tierra agrietada, imponía sus propias barreras invisibles. Para conseguir acceso a una pequeña reserva de agua de un río distante, Miguel tuvo que enfrentar la indiferencia de funcionarios del gobierno, formularios complejos y la frialdad de un sistema que parecía hecho para desmotivar a los más necesitados. Cada intento de obtener apoyo, cada puerta cerrada en su rostro, era un recordatorio de la soledad que acompañaba su lucha. Sentía el peso de la invisibilidad, de ser solo un campesino más en un mar de rostros olvidados. Sin embargo, cada no lo impulsaba a buscar una alternativa, a encontrar una rendija, a probar que la persistencia era una fuerza más poderosa que cualquier pila de papeles sellados y firmados por manos indiferentes. El miedo de Miguel a fallar era una sombra constante, una voz susurrante que lo acechaba en las noches sin sueño. Se veía como un guardián, y la posibilidad de no poder proteger a su familia del hambre, de ver cómo su esperanza se desvanecía, era un tormento que lo consumía. Los recuerdos de cosechas perdidas y de días vacíos acechaban sus pensamientos, traumas que se negaban a desaparecer. Revivía cada fracaso, cada momento en que la tierra no respondía, cada lágrima silenciosa de sus hijos. Pero detrás del miedo había una determinación inquebrantable, una fuerza bruta impulsada por el amor que sentía. No podía permitirse rendirse, no cuando los ojos de Esmeralda aún brillaban con la pureza de quien creía en los milagros. La tensión en la pequeña granja aumentaba gradualmente a medida que los días se transformaban en semanas sin la tan esperada lluvia. La conexión afectiva entre Miguel y Esmeralda se profundizaba con cada obstáculo superado, con cada sonrisa intercambiada en medio de la adversidad. Esmeralda, con su persistencia silenciosa, se convertía en el faro que guiaba a su padre. Cierta tarde, al ver a Miguel exhausto, lo sorprendió con un vaso de agua que ella misma había ahorrado de su pequeña porción diaria. «Es para ti, papá, para tu fuerza», dijo con una dulzura que hizo que el corazón de Miguel se desbordara. Este gesto simple, de sacrificio y amor puro, fue un recordatorio poderoso de por qué seguía luchando, solidificando el vínculo inquebrantable que los unía y fortaleciendo su determinación de nunca más permitir que la sed tocara los labios de su hija.
El contraste entre la riqueza material de grandes terratenientes vecinos y la pobreza emocional que Miguel presenciaba en ellos, a pesar de toda la abundancia, era notable. Miguel veía fincas vastas, irrigadas por sistemas modernos, con cosechas exuberantes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Sin embargo, en esos mismos hogares percibía una aridez en el alma, una falta de compasión y una soledad que el dinero no podía llenar. Veía hijos que no respetaban a sus padres, esposas que no encontraban alegría en sus vidas opulentas y hombres de negocios que solo pensaban en el lucro, sin conexión con la tierra o con la vida. Esta observación reforzaba la convicción de Miguel de que la verdadera riqueza no estaba en bienes materiales, sino en los lazos humanos y en la capacidad de amar y de sembrar esperanza. Cada acción de Miguel, cada reacción suya a los desafíos, estaba permeada por un torbellino de sentimientos complejos que iban de la desesperanza a la más pura terquedad. Al cavar la tierra seca, la frustración inicial cedía lugar a la determinación, y el sudor que le corría por la frente no era solo de cansancio, sino también de una voluntad indomable de ver la vida florecer. Cuando la comunidad lo llamaba loco, la vergüenza momentánea se transformaba en una convicción aún más fuerte de que estaba en el camino correcto, guiado por algo que ellos no podían ver. La exhaustión física era superada por la fuerza de su amor. Here's the continuation of the story, translated into Mexican Spanish, Esmeralda. Y cada semilla plantada era un acto de fe y una inversión emocional en el futuro de su familia. Él no solo actuaba, sino que sentía intensamente cada paso de esta jornada. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Días después, el silencio en la pequeña casa de adobe fue roto por un sonido que heló la sangre de Miguel. La tos de Esmeralda, más fuerte, más seca, resonando en la noche oscura como un presagio sombrío. Su cuerpecito flaco temblaba bajo la manta raída, y la fiebre ardía en su frente, apagando el brillo de sus ojos azules que antes irradiaban pura esperanza. Miguel, exhausto por la lucha incesante contra la tierra y contra la desesperanza, sintió el peso del fracaso inminente aplastarlo. Las pocas horas de sueño que había logrado en las últimas semanas habían desaparecido, reemplazadas por una angustia abrumadora. Sabía en su interior que el tiempo se estaba agotando y que la fe, por inquebrantable que fuera, necesitaba una intervención. Dominado por una desesperación visceral que nunca había sentido antes, Miguel salió de la cabaña. Bajo el cielo estrellado e impío del desierto, se arrodilló en la tierra agrietada, la misma tierra que fue testigo de años de trabajo arduo y de oraciones silenciosas. Sus manos, callosas y ahora temblorosas, se hundieron en el polvo seco, apretando la tierra fría como si pudiera arrancarle una respuesta. Las lágrimas, contenidas por mucho tiempo, finalmente rodaron por su rostro marcado por el sol, mezclándose con el polvo en un lamento silencioso que solamente el viento y el universo podían escuchar. Era un momento de rendición, no a la derrota, sino a la propia humanidad, al dolor profundo de un padre que veía a su hija desvanecerse. Entonces, con la voz ahogada por el dolor y la exhaustión, Miguel levantó el rostro al cielo, no en una oración tranquila y resignada, sino en un desahogo crudo y primal. Si es para probarme, pruébame, castígame, Señor, si he fallado, pero no castigues a mis hijos. Ellos son inocentes de esta aridez, de esta hambre que nos consume. Su voz, antes un susurro de oraciones, ahora era un grito que desgarraba la noche, cargado de una furia justa y de una súplica desesperada. Si tiene que llover una sola vez, que sea ahora, sobre esta tierra sedienta y sobre esta niña que languidece. No pido por mí, pido por ellos, por Esmeralda.
Cada palabra era un pedazo de su alma, lanzado a los cielos en un último y desesperado ruego. Un silencio pesado y sobrenatural cayó sobre la granja. El viento, que antes zumbaba, incesantemente se detuvo, como si el propio aire estuviera conteniendo la respiración, esperando una respuesta. Las estrellas parecían parpadear con una intensidad inusual, observando la escena. Entonces, en el horizonte distante, un trueno rasgó el cielo nocturno, un sonido grave y poderoso que hizo temblar suavemente la tierra. Una gota, luego otra. En segundos, lo que comenzó como un rocío suave se transformó en un torrente. La lluvia se desató como una bendición largamente esperada, cayendo con furia y redención, lavando no solo el polvo de la tierra, sino también la angustia del alma de Miguel. La familia corrió fuera de la casa, riendo y llorando bajo el agua que caía, un baño de alivio y esperanza que finalmente llegaba. Miguel, empapado, pero con una sonrisa que iluminaba su rostro como nunca antes, levantó a Esmeralda en brazos, haciéndola girar en el aire mientras la lluvia lavaba las lágrimas de desesperación y las reemplazaba por lágrimas de gratitud y alegría. El agua corría por sus rostros, limpiando no solo la suciedad del desierto, sino también las penas acumuladas por años de privación. En ese momento, bajo la tormenta que besaba la tierra y los cuerpos, la transformación de Miguel estaba completa. Ya no era solo el agricultor resignado, era el padre que clamó a los cielos y fue escuchado. El hombre cuya fe se convirtió en un puente entre la desesperación y el milagro. La lluvia no había lavado solo la tierra, había lavado el alma de todos, purificándolos para un nuevo comienzo, un renacimiento bendecido por las lágrimas del cielo. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. La lluvia, que se desató como una epifanía sobre la granja de Miguel, duró días enteros, una bendición incesante que transformó el paisaje. La tierra estéril, antes castigada y agrietada, ahora absorbía el agua con avidez, hinchándose y preparándose para la vida. Donde antes solo había polvo y desolación, brotaban los signos de un verde vibrante. La plantación, dada por muerta por tantos, resurgió con una fuerza sorprendente y cada brote que emergía del suelo era un testimonio silencioso del milagro que había sucedido. En pocas semanas, la pequeña granja que un día representó el hambre y la desesperación se transformó en un oasis de abundancia, con una cosecha abundante que superaba los sueños más audaces de Miguel y de su familia. La noticia del milagro de la lluvia se extendió como un río crecido por toda la región, rompiendo las barreras del escepticismo y llegando a pueblos distantes. Aquellos que antes se burlaban de Miguel, que lo llamaban loco y lo veían como un terco condenado al fracaso, ahora se acercaban con una mezcla de curiosidad y respeto. Visitaban la granja no para reír, sino para observar, para pedir consejos y para aprender del hombre que había desafiado la aridez del desierto y la desesperanza humana. El lugar que un día fue sinónimo de vergüenza y miseria se transformó en un símbolo de esperanza y resiliencia, un faro para todos los que enfrentaban sus propias sequías, ya fueran en la tierra o en el alma. La abundancia material que la lluvia trajo fue solo el reflejo visible de la riqueza inmaterial que floreció allí, la fe renovada y la dignidad reconquistada. La vida de Miguel y de su familia cambió concretamente. El hambre, que había sido una compañera constante por más de 20 años, finalmente se alejó. En cada comida abundante había un nuevo sabor, el sabor de la gratitud y de la victoria. Con el excedente de la cosecha, Miguel logró no solo alimentar a su familia, sino también ayudar a las comunidades vecinas, compartiendo lo que la tierra, ahora generosa, ofrecía.
Este gesto de bondad, nacido de la propia experiencia de privación, cimentó aún más su reputación como un hombre de fe y de acción. La dignidad fue restaurada y la preocupación constante, con el mañana fue sustituida por una serena confianza. La prosperidad material era innegable, pero el verdadero tesoro era la paz mental y la alegría de vivir que habían regresado al hogar de Miguel. En el desenlace de esta jornada, la moral de la historia resonaba más fuerte que la propia lluvia que la desencadenó. La verdadera fe no es pasiva, sino activa. No se trata solo de esperar milagros, sino de cultivar la esperanza, de luchar con cada fibra del ser y de transformar la creencia en acción concreta. Miguel, el pequeño agricultor que parecía condenado a la miseria, demostró que la perseverancia, el amor incondicional y una conexión profunda con el propósito de la vida pueden mover montañas, o en este caso, hacer llover en el desierto. Su historia no era solo sobre la superación de la sequía, sino sobre la superación de los límites de la propia fe, mostrando que, incluso cuando todo parece perdido, la bondad humana y la resiliencia del espíritu son las fuerzas más poderosas capaces de transformar la realidad e inspirar a todos a su alrededor. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. 20 años pasaron desde el día en que el cielo lloró sobre la granja de Miguel, y lo que un día fue un milagro aislado se transformó en un legado duradero. Miguel, ahora un anciano de 72 años, caminaba lentamente entre plantaciones verdes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, el sol besando suavemente su piel arrugada. La tierra que antes era polvo, ahora era una alfombra vibrante de vida, irrigada por un sistema de captación de agua innovador que él mismo ayudó a desarrollar. Sus ojos, aunque con la vista un poco nublada por el tiempo, aún brillaban con la misma fe inquebrantable, pero ahora templada por la sabiduría y por la certeza de que la vida, cuando se cultiva con amor y esfuerzo, siempre encuentra un camino para florecer. Esmeralda, aquella niña de ojos azules que inspiró el cambio de su padre, ahora era una mujer adulta de 28 años, profesora en la pequeña escuela de la comunidad que creció alrededor de la próspera granja. Ella no solo enseñaba a leer y escribir, enseñaba a los niños a creer, a cultivar la esperanza en sus corazones y a entender que la fe verdadera es aquella que va de la mano con la acción, así como su padre lo había demostrado. Cada mañana, ella contaba la historia de la gran sequía y de la lluvia milagrosa, no como un cuento distante, sino como un recordatorio vivo de que la adversidad puede ser superada con resiliencia y que la bondad humana es la fuerza más potente para transformar vidas. El ciclo no solo se había cerrado, sino que se había expandido y transmitido a una nueva generación. La granja de Miguel se convirtió en un centro de aprendizaje y de prosperidad para toda la región. Hijos de otras familias que antes se reían de la locura de Miguel, ahora trabajaban a su lado, aprendiendo las técnicas de irrigación y de cultivo sostenible que él había perfeccionado a lo largo de los años. La comunidad, antes dispersa y sufrida, ahora florecía con casas más sólidas, niños sanos y una energía vibrante de progreso y cooperación. El legado de Miguel no era solo una cosecha abundante, sino un cambio profundo en la mentalidad de un pueblo que aprendió de él el poder de nunca rendirse, incluso cuando el mundo parecía conspirar contra ellos. El milagro de Miguel, al final, no fue solo la lluvia que un día se desató sobre su tierra sedienta. Fue su capacidad de mantener viva la esperanza cuando todo parecía perdido, de transformar la desesperación en acción y de probar que el amor incondicional por su hija era una fuerza capaz de desafiar las leyes de la naturaleza y de inspirar a una comunidad entera.
La semilla que plantó no fue solo en el suelo árido, sino en el corazón de Esmeralda y de todos los que presenciaron su jornada. La historia de Miguel Rivera se convirtió en una leyenda susurrada de generación en generación, un cuento de superación que resonaba la verdad de que la fe, cuando acompañada de trabajo y pasión, es la verdadera fuente de todos los milagros. ¿Han hecho algún gesto de bondad que haya cambiado una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.